Mi nombre es Caín. Sé que ya habrán escuchado de mí, aunque no sé si la versión que conocen es realmente la mía, la verdadera. La historia que voy a contarles es dura, una que aún hoy resuena en mi mente como el eco de mis decisiones y el peso de las consecuencias. Yo era el primogénito de Adán y Eva, los primeros seres humanos. Mis padres hablaban de cómo fue caminar junto a Dios en el jardín del Edén, de cómo todo era perfecto hasta aquel momento en que lo perdieron todo. No fue fácil crecer con esa historia, con el recuerdo de un paraíso perdido que yo jamás vería. Pero yo me esforzaba. Amaba trabajar la tierra, sentía que era mi propósito. Plantar, regar, cosechar, aquello era mi vida, y lo hacía con orgullo. Luego estaba Abel, mi hermano menor. Él cuidaba el rebaño, era pastor, y aunque llevábamos vidas diferentes, siempre hubo un lazo de hermandad entre nosotros. Pero entonces llegó el día en que ambos decidimos ofrecer a Dios lo mejor de nuestro trabajo, nuestras ofrendas. Yo llevé lo más selecto de mis frutos y Abel, lo mejor de su rebaño. Nunca olvidaré la mirada de Dios. Al ver lo que yo había ofrecido, mi corazón latía con esperanza, pero no fue así como respondía a mi ofrenda. Dios aceptó la de Abel, pero la mía no, y eso me llenó de una furia y una tristeza que apenas podía soportar. ¿Por qué? ¿Acaso mi trabajo no era digno? ¿No había sido suficiente? Dios intentó hablarme, me dijo que cuidara mi corazón, que el pecado estaba cerca, esperando la oportunidad de atraparme. Pero mi ira ya estaba desbordándose y no pude escuchar. Sentí que la mirada de Abel, aquella que tantas veces había sido de cariño y hermandad, ahora parecía un juicio sobre mí. No soporté esa idea. Fue en el campo donde todo sucedió. Nos alejamos, solo él y yo, y mi rabia estalló. Golpeé a mi hermano, y su vida se fue en mis manos. De inmediato sentí el peso de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Abel estaba muerto. Mi hermano, al que debía haber amado y protegido, había caído por mi propia mano. Y entonces escuché la voz de Dios, quien me preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo intenté evadir la pregunta, diciendo, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y no había manera de ocultar lo que había hecho. Dios lo sabía, y el castigo fue inevitable. Él me condenó a vagar, errante por el mundo, sin encontrar un lugar donde establecerme, con el recuerdo constante de mi crimen. Aunque temía que cualquiera que me encontrara pudiera matarme, Dios marcó mi frente para que nadie me diera muerte. Mi castigo no sería breve, sino una vida entera de vagar, cargando con mi pecado. A medida que crecí, aprendí a amar la tierra, a trabajarla, a cuidarla. Mis manos se endurecieron al cavar y plantar, al arrancar las malas hierbas y esperar la cosecha. Sentía que cada planta que crecía bajo mi cuidado era una victoria, un recordatorio de que el esfuerzo podía dar frutos. Sabía que mi trabajo era necesario y valioso, y aunque la vida era dura, me sentía orgulloso de la labor de mis manos. Luego estaba Abel, mi hermano. Él era más joven que yo, y su vida tomaba un camino diferente al mío. Mientras yo cultivaba, él pastoreaba. Abel tenía una conexión especial con sus rebaños. Podía ver cómo cuidaba de sus ovejas, cómo las llevaba a pastos frescos y las protegía. Teníamos vidas distintas, pero él siempre tenía una sonrisa para mí, y yo, a pesar de la diferencia en nuestros caminos, sentía una especie de ternura por él. Pero las cosas cambiaron aquel día que decidimos ofrecer a Dios lo mejor de nuestro trabajo. Yo había pasado meses cuidando mis cultivos, seleccionando cada fruto con esmero. Me aseguré de recoger lo más hermoso de mi cosecha para mi ofrenda. No podía evitar imaginar el momento en que Dios vería mi sacrificio, como sus ojos se posaban en mi ofrenda y sentía su favor sobre mí. Sin embargo, al presentar nuestras ofrendas, Dios mostró una preferencia que no pude entender. Aceptó la ofrenda de Abel con agrado, pero la mía la rechazó. Sentí como algo oscuro se retorcía dentro de mí. ¿Qué había hecho mal? ¿Acaso mis frutos no eran suficientes? La mirada de Dios, ese desvío de sus ojos hacia la ofrenda de Abel, se clavó en mí como una espina, una herida que no dejaba de doler. En esos días, mi corazón se llenó de preguntas sin respuestas. Me aparté en soledad,
lleno de un enojo y un dolor que parecían no tener fin. No podía soportar la idea de que mi hermano menor, fuera preferido por Dios. Me preguntaba una y otra vez qué tenía el que yo no, y esa pregunta, esa duda, se fue transformando en resentimiento. Sentía que Abel, en su humildad y en su calma, me recordaba constantemente mi propio fracaso, mi propia insuficiencia. Dios, en su sabiduría, intentó hablarme. Me buscó y me dijo: ¿por qué estás tan enojado, Caín? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Tú debes dominarlo. Esas palabras aún resuenan en mi mente. Dios sabía que algo oscuro estaba creciendo en mí, y me advirtió. Me pidió que tomara control de mis emociones, que no dejara que la ira y el resentimiento tomaran el control. Pero mi corazón estaba ciego, y mis oídos sordos. La envidia y el dolor se volvieron más fuertes que la voz de Dios. No podía pensar en otra cosa más que en Abel y en cómo él parecía tener lo que yo tanto anhelaba, el favor de Dios. Un día, mientras estábamos en el campo, me acerqué a Abel. Sentía que una tempestad se desataba dentro de mí, una fuerza incontrolable que me empujaba hacia algo terrible. Abel me miró, sin sospechar lo que se gestaba en mi interior. Yo, que había sido su hermano, su amigo y su protector, me convertí en su verdugo. En un arrebato de ira y de celos, levanté mis manos contra él. Y en un instante, todo cambió. Cuando comprendí lo que había hecho, el horror me invadió. Su cuerpo yacía en la tierra, inmóvil, y en sus ojos aún se reflejaba la sorpresa de aquel último instante. Miré mis manos, manchadas con la sangre de mi hermano, y supe que nada podría deshacer lo que había hecho. La tierra, que antes me había dado vida y sustento, ahora se teñía con la vida de mi propio hermano, y yo era el culpable. La voz de Dios resonó entonces, llenando el campo vacío. Me preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Sabía que no podía esconder la verdad, pero el miedo y la vergüenza me hicieron intentar evadir la pregunta: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya conocía mi crimen. Me dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de mi acto. Mi pecado no solo había destruido a Abel, había roto algo profundo en la creación, algo que ya no podría ser restaurado. Dios me condenó a vagar por la tierra, errante, sin hogar, sin paz. La tierra misma se negó a darme su fruto, y cada paso que daba era una marca de mi propia caída. Aún en mi castigo, Dios no me abandonó por completo. Me dio una señal para protegerme, una marca para que nadie me matara en venganza por lo que había hecho. Pero aunque nadie podía tocarme, el verdadero castigo era el peso de la culpa, el saber que había destruido el lazo más sagrado, el de la hermandad, por un odio que jamás debió haber existido. Así comenzó mi errante camino, mi vida de soledad y remordimiento. Soy Caín, aquel que permitió que el pecado lo consumiera, aquel que perdió a su hermano por no escuchar la advertencia de Dios. Soy una lección viviente de lo que sucede cuando dejamos que la envidia y el rencor nublen nuestros corazones. Mi vida cambió para siempre desde ese momento. Mi hogar ya no era mi hogar, y cada paso que daba era una herida abierta, un recordatorio de lo que había perdido y de lo que me había convertido. La tierra, aquella que antes me daba alimento y me ofrecía sus frutos, ahora se había vuelto estéril para mí. Cada vez que intentaba cultivar, la tierra parecía rechazarme, como si compartiera el peso de mi pecado. Al principio, pensé que no podría soportar la soledad, pero al final me convertí en alguien que la aceptaba, aunque nunca sin sentir el dolor de ella. Vagaba por tierras desconocidas, y en cada lugar sentía las miradas de los hombres. Sabía que todos conocían mi historia, y en sus ojos veía temor y desprecio. Mi vida se había vuelto una marca constante de mi falta, un recordatorio visible para todos de lo que sucede cuando uno cede a la oscuridad. Sin embargo, Dios, en su justicia, no me abandonó por completo. Me dio una señal, una marca que todos podían ver. Aunque era un estigma, también era una protección. La gente temía acercarse a mí, pero también sabían que estaba bajo la mano de Dios, y nadie se atrevía a hacerme daño. Era un castigo, sí, pero también una segunda oportunidad para seguir adelante,
aunque el precio fuera tan alto. Con el tiempo, encontré una compañera, una mujer con quien pude compartir algo de la vida que aún quedaba en mí. Tuvimos hijos, y ellos fueron mi única razón para continuar. En cada uno de ellos vi una chispa de esperanza, una posibilidad de redención, aunque sabía que mis errores pesaban sobre ellos como una sombra. Les enseñé lo que había aprendido a la fuerza, el valor de la humildad, la importancia de dominar nuestras emociones y de reconocer el peligro del odio y la envidia. Construí una ciudad para ellos, un lugar donde pudieran vivir sin cargar el mismo peso de errar que yo. La llamé Enoch, en honor a uno de mis hijos, y fue un pequeño consuelo saber que al menos ellos podían tener un hogar, un lugar donde empezar de nuevo. Pero aún en medio de todo, nunca dejé de escuchar la voz de Dios en mi mente, esa misma voz que me habló el día que todo cambió. Su justicia y su misericordia estaban allí, recordándome que, aunque Él me había castigado, también me había perdonado al darme la oportunidad de vivir, de amar y de seguir. Así fue mi vida, marcada para siempre, pero no sin propósito. Aprendí que el verdadero castigo no estaba en vagar, sino en cargar con la pérdida de lo que un día tuve y de lo que un día fui. Aún así, mi historia persiste como advertencia y como enseñanza. Porque más allá de mis errores, Dios dejó que mi vida continuara, y en cada paso encontré una lección, que la ira y el rencor solo llevan a la destrucción, y que el amor, aunque sea difícil, es el único camino hacia la paz. Hoy, mi nombre sigue siendo recordado, y sé que será así hasta el fin de los tiempos. No pretendo ser un héroe ni busco compasión, pero espero que mi historia ayude a otros a evitar mi destino. Porque aunque fui Caín, el errante, el maldito, también fui alguien que conoció el arrepentimiento y el dolor de un error que jamás pudo revertirse. Si algo he aprendido es que, a pesar de las sombras que nos rodean, todos tenemos la capacidad de elegir nuestro camino. Aprendan de mi historia y recuerden siempre, porque todos somos, en el fondo, responsables de nuestros hermanos. Después de ese día, comencé mi vida como un exiliado. Cada paso era una carga, cada lugar al que llegaba sentía el peso de una maldición que parecía seguirme. La soledad era mi única compañía, y la tierra misma, que antes era mi fuente de vida, se negaba a darme fruto. Podía arar, sembrar y esperar, pero todo lo que recibía a cambio era polvo y silencio. La misma tierra que recibió la sangre de mi hermano ahora me rechazaba, como si sintiera el eco de mi crimen. Al principio, me preguntaba si el dolor desaparecería algún día, si el tiempo podría borrar la imagen de Abel en el suelo, la mirada en sus ojos. Pero pronto entendí que esto era parte de mi castigo, cargar eternamente con la memoria de lo que había hecho. Mi mente estaba atrapada en un ciclo interminable de culpa, y cada recuerdo de mi hermano me quemaba por dentro. Recorrí tierras desconocidas, vagando sin rumbo, intentando hallar algún lugar donde pudiera comenzar de nuevo. Sabía que el juicio de Dios estaba sobre mí, y que ningún lugar sería realmente mi hogar. Pero aún así, la necesidad de seguir adelante, de encontrar un propósito, era más fuerte que la desesperanza. No podía escapar de mi castigo, pero al menos podría intentar encontrar una forma de vivir con él. Fue en esos días oscuros que conocí a una mujer. Nunca supe si me había encontrado por casualidad o si el destino, en su misterioso designio, la había puesto en mi camino. Ella me miró sin el temor o el desprecio que veía en los ojos de otros. Su compasión fue como una luz en medio de mi tormento, y poco a poco, comencé a abrirme a ella. No le hablé de mi pasado, ni de la marca que llevaba en mi frente, pero creo que en su corazón ella sabía que yo era un hombre quebrado. Juntos tuvimos hijos, y en ellos vi algo que nunca había esperado encontrar: esperanza. En sus rostros jóvenes y sus risas despreocupadas, hallé una chispa de vida que me hizo comprender que, aunque mi historia estaba manchada por la tragedia, aún tenía la posibilidad de darles una vida diferente. Les enseñé a trabajar la tierra, aunque ella no respondía a mí como lo hacía con ellos. Veía en sus manos la bendición que yo había perdido, y sentía una mezcla de alegría y tristeza al verlos prosperar. Construí una ciudad para ellos, una pequeña comunidad que pudiera ser un refugio en medio de la desolación que me rodeaba. La llamé Enoch, en honor a mi hijo, como una señal de que ellos tenían un futuro que yo no podría tener. Era mi forma de buscar redención, de dejarles algo bueno en un mundo que para mí se había vuelto oscuro.
Mis hijos y nietos nunca supieron realmente de mi pasado, no les hablé de Abel ni de la sangre derramada. Quizás algún día alguien les contaría la verdad, pero yo preferí dejarlos vivir libres de esa carga. Sin embargo, mi castigo y mi dolor nunca desaparecieron. Incluso en medio de mi familia, siempre fui un errante en mi propio corazón. Sabía que, aunque tenía el amor de mi esposa y de mis hijos, el pecado seguía pesando en mi alma. No había día en que no sintiera el peso de la advertencia de Dios resonando en mi mente. El pecado está siempre a la puerta, esperando, y debemos dominarlo. A lo largo de los años, aprendí la lección que Dios intentó enseñarme. Comprendí que mi verdadera condena no estaba en la marca que llevaba ni en la soledad que me rodeaba, sino en el vacío que había dejado en mi corazón al perder a Abel, mi hermano, el único que compartía mi sangre y mi historia. Entendí que el odio y el resentimiento no solo me llevaron a cometer un crimen, sino que destruyeron una parte de mí mismo que jamás podría recuperar. Sé que mi historia seguirá siendo contada, una y otra vez, como una advertencia para todos. No soy ningún héroe, ni busco el perdón de aquellos que me juzgan, pero espero que aquellos que escuchan mi historia puedan aprender de mis errores, que comprendan que la ira y la envidia son fuerzas poderosas, capaces de destruir lo más sagrado. Hoy, soy un hombre anciano, y cada paso que doy me recuerda lo lejos que he caído de lo que podría haber sido. Mi vida es un recordatorio constante de que cada elección tiene consecuencias, y que el verdadero arrepentimiento es vivir con el conocimiento de nuestros errores, buscando siempre ser mejores, aunque las heridas nunca sanen por completo. Soy Caín, y mi vida es una lección de humildad y arrepentimiento, una advertencia para todos aquellos que escuchan mi historia. Porque todos somos guardianes de nuestros hermanos, y de nuestras decisiones depende el destino de aquellos que amamos. Al llegar a la vejez, mis recuerdos se volvieron más claros, como si el tiempo, en lugar de borrarlos, los hubiese pulido, haciéndolos más nítidos, más insoportables. Abel, aunque han pasado muchos años, todavía lo veo, tal como era, joven, de espíritu noble, alguien que confiaba en Dios y en mí, su hermano mayor. Es irónico como la cercanía de la muerte me acerca aún más a ese pasado, a la imagen de lo que perdí y de lo que pude haber sido. A lo largo de los años, vi crecer a mis hijos y a los hijos de mis hijos. En ellos observé los rasgos de la humanidad que Dios quiso que cuidáramos. A veces, en sus risas o en su determinación, veía un destello de Abel, como si él viviera en ellos de alguna forma. Tal vez su bondad y su inocencia no murieron por completo aquel día en el campo. Quizás, de algún modo que no alcanzo a comprender, su vida se perpetuó en la nuestra. Mis hijos crecieron sabiendo que yo era un hombre marcado, pero no les conté toda mi historia. Tal vez lo supieron en sus corazones, quizás vieron en mis ojos la culpa que nunca desaparecía, el peso que nunca se aliviaba. Al hablarles, intenté transmitirles lo que había aprendido, que el odio es como una semilla que crece si uno la riega. Les conté cómo la envidia puede transformarse en una fuerza devastadora, como el resentimiento envenena el alma y lleva a la ruina, no solo al que lo alberga sino también a aquellos que lo rodean. Les hablé de Dios, del Dios justo pero también misericordioso que me había marcado para protegerme. No les hablé del Dios que me castigó, sino del Dios que me dio una segunda oportunidad, aunque mi vida estuviera marcada por mi crimen. Les dije que si algún día cometían errores, debían enfrentarlos con humildad y arrepentimiento. Porque aprendí que es posible vivir con el peso del pecado, pero es imposible escapar de uno mismo. Y así, construimos una ciudad, Enoc. Allí mis hijos y nietos encontraron un hogar, una vida que yo ya no podía tener. Verlos crecer y prosperar era un pequeño consuelo en mi alma herida, pero aún así, la sombra de mi crimen nunca me abandonaba. La tierra, los cielos, las estrellas en la noche, todo parecía susurrarme la misma pregunta que Dios me hizo en aquel momento. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Con el paso del tiempo, la pregunta dejó de ser una acusación y se convirtió en un recordatorio. Aprendí a escucharla como la voz de la conciencia, como una enseñanza. ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en algún momento. Es la esencia de lo que significa ser humano. Porque, después de todo, aunque no supe ser el guardián de Abel, he tratado de ser el guardián de aquellos que me rodean. Quizás eso no borrará lo que hice, pero es lo que puedo ofrecer. Así,
He pasado mis últimos días en paz, al menos tanto como alguien como yo puede hallarla. Todavía siento el peso de mi error, todavía llevo la marca en mi frente, pero en mi corazón intento llevar algo más. Intento llevar el recuerdo de Abel no solo como una tragedia, sino como una enseñanza que comparto con mis hijos, con mi familia, con quienes siguen mis pasos en esta tierra. Porque, aunque mi vida haya sido marcada por el pecado, tal vez en ellos pueda germinar algo bueno, algo que redima, aunque sea un poco, mi historia. Soy Caín, el errante, el hombre que falló, pero también el hombre que aprendió. Que mis errores sirvan de lección a otros, que mi vida sea un testimonio de lo que puede suceder cuando el odio reemplaza al amor. Y que cada uno de ustedes recuerde siempre que somos guardianes de nuestros hermanos. Así, al menos, mi vida habrá tenido un propósito. Con esta última reflexión, cierro mi historia. No puedo cambiar el pasado, no puedo devolverle la vida a Abel, pero puedo compartir mi verdad, con la esperanza de que alguien escuche y aprenda de mis errores. Que mi historia sea una advertencia, si Dios lo permite, también una semilla de sabiduría para quienes decidan escucharla. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome si Abel me ha perdonado, si Dios ha visto mi arrepentimiento. Pero sé que, aunque mis dudas persistan, no soy yo quien debe decidirlo. Solo puedo esperar y confiar en que mi esfuerzo por vivir en paz sea una forma de honrar la vida que, con un solo acto de odio, arrebaté para siempre. La historia de Caín y Abel es una de las más antiguas, pero su mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en tiempos bíblicos. Nos habla de la lucha interna entre lo bueno y lo malo, entre el amor y el odio, entre la justicia y la misericordia. La elección de Caín, al dejarse consumir por la envidia y la ira, nos muestra el poder destructivo de las emociones cuando no somos capaces de controlarlas. Pero también, en su castigo y su arrepentimiento, hay una lección profunda sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. Caín fue marcado por su pecado, sí, pero también por la oportunidad que Dios le dio de seguir adelante, aunque su camino nunca fuera fácil. En su historia, encontramos que, aunque el pecado no puede borrarse ni deshacerse, siempre hay un camino hacia la reflexión, el arrepentimiento y, eventualmente, la redención. Esto no significa que el pecado no tenga consecuencias, las tiene y son profundas, pero la gracia de Dios no está reservada solo para los que nunca han caído, sino también para aquellos que, al enfrentarse con el peso de sus errores, eligen cambiar, aprender y buscar la paz. El verdadero desafío no es simplemente evitar el mal, sino reconocerlo cuando se presenta en nuestras vidas. Caín no fue un monstruo, sino un ser humano como nosotros, que permitió que su enojo y su orgullo lo desbordaran. La envidia que sintió hacia su hermano no era algo radicalmente distinto a lo que muchos de nosotros experimentamos. Celos, inseguridad, deseo de ser visto o apreciado. Sin embargo, la diferencia está en cómo elegimos manejar esos sentimientos. Caín no escuchó la advertencia de Dios, no dominó su ira y, en su lugar, la dejó consumirlo hasta que alcanzó un acto irreversible. Lo que nos enseña su historia es que debemos ser conscientes de lo que llevamos dentro, de las pasiones y emociones que nos gobiernan. Todos podemos ser como Caín, pero todos también tenemos la capacidad de ser como Abel, de actuar con bondad, humildad y fe, y de dominar las fuerzas oscuras que podrían llevarnos a la destrucción. La verdadera grandeza no se mide en la perfección, sino en la capacidad de reconocer nuestras fallas y hacer lo posible para corregirlas. Si algo debemos recordar es que no estamos solos en nuestros errores. La historia de Caín también nos habla de la relación entre los hermanos, de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Somos responsables los unos de los otros, no solo de lo que hacemos, sino de lo que dejamos que los demás hagan. En este sentido, ser un guardián de nuestros hermanos implica no solo protegerlos, sino también ser conscientes de cómo nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. A medida que pasen los días, todos enfrentaremos momentos de dificultad y decisiones que no siempre serán fáciles. Pero al igual que Caín, tenemos la oportunidad de reflexionar, aprender y cambiar el curso de nuestras vidas. Las cicatrices del pasado no tienen que definirnos para siempre. Podemos construir algo bueno a partir de nuestras caídas, y la paz interior viene cuando somos capaces de mirar atrás, aprender de nuestros errores y, por encima de todo, elegir el amor sobre el odio. Al final, lo que realmente nos redime no es el castigo que recibimos por nuestras faltas,
sino nuestra disposición para transformar ese dolor en algo que, de alguna manera, lleve a un bien mayor. Al igual que Caín, podemos ser marcados por el pecado, pero también podemos elegir vivir con la conciencia de nuestros errores, con humildad y con la esperanza de que cada paso que damos nos acerca un poco más a la paz, a la restauración y, quizás, al perdón que tanto anhelamos.